No puedo esperar, dije en voz alta, sintiendo el calor de la anticipación envolverme como un abrazo. Mañana, mi nieto se casaría, un día que había soñado durante años, un nuevo comienzo para él y para nuestra familia. Pero entonces, el sonido agudo de un cristal rompiéndose hizo añicos la quietud del momento. Mi nieta, sus pequeños ojos llenos de una angustia que no correspondía a un simple vaso caído, me miró. En ese instante, una sombra helada recorrió mi espalda. Podría ser que mi anhelo por el futuro estuviera a punto de desmoronarse antes de siquiera comenzar. Bienvenidos a nuestro canal, donde las historias palpitan con las emociones más profundas del corazón. Hoy, les traemos un relato sobre secretos familiares, silencios dolorosos y una verdad que emergió justo en la víspera de una celebración. Queremos saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy? ¿Y cuál es la hora en su país? Sus comentarios son el alma de esta comunidad. Si esta historia resuena con ustedes, no olviden darle like, suscribirse para no perderse nuestros próximos relatos y compartir este video con alguien a quien pueda tocarle el corazón. Acompáñenme en esta inmersión en las profundidades de los lazos familiares. Mi nombre es Elena, y llevo conmigo el peso de muchas lunas y soles vividos en esta tierra. Mi vida siempre giró en torno a mi familia, mis hijos, y después, mis queridos nietos. Recuerdo la infancia de Mateo, el novio de mañana, como si fuera una película proyectándose en la pared de mi memoria, sus risas correteando por el jardín, sus ojos brillantes llenos de preguntas, sus pequeñas manos aferrándose a la mía con una confianza inquebrantable. Criarlo, junto a su madre, mi hija Sofía, fue mi mayor alegría después de la partida temprana de mi esposo. Sofía siempre fue una mujer fuerte y dedicada, trabajando incansablemente para darle a Mateo todo lo que necesitaba. Sacrificó sus propios sueños y anhelos por su hijo, y yo siempre estuve a su lado, ofreciendo mi apoyo incondicional. Mateo creció siendo un hombre bueno, trabajador y cariñoso. Verlo encontrar el amor en los brazos de Camila llenó mi corazón de una felicidad serena, la clase de dicha que se siente como un suave atardecer después de un día tormentoso. Los preparativos para la boda habían sido un torbellino de emociones. Pruebas de vestido, elección del menú, arreglos florales, cada detalle tejido con ilusión y cariño. La casa de campo familiar, testigo de tantas celebraciones a lo largo de los años, se había engalanado para recibir a los invitados. El aire vibraba con la expectativa del gran día. Mateo y Camila parecían irradiar una felicidad contagiosa, tomados de la mano, susurrándose secretos y planeando su futuro juntos. Mi nieta, Lucía, la hija de mi otro hijo, Javier, era una niña sensible y observadora, aunque a veces parecía cargar con una tristeza precoz para sus 7 años. Desde la separación de sus padres, Lucía se había vuelto más callada, refugiándose en sus dibujos y en su mundo interior. La notaba especialmente apegada a mí, buscando mi compañía y mi consuelo en momentos de silencio. La tarde anterior a la boda, la familia estaba reunida en la sala principal. Las conversaciones fluían entre risas y anécdotas, repasando recuerdos y haciendo planes para el día siguiente. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, observando la escena con una sonrisa enternecida. Mateo y Camila revisaban la lista de invitados. Sofía ultimaba los detalles de la decoración y Javier intentaba, sin mucho éxito, entretener a Lucía. Fue entonces cuando lo dije. No puedo esperar. Una exclamación sincera de mi alegría y mi ilusión. Pero justo después, el sonido del vaso cayendo y rompiéndose en 1000 pedazos resonó en la sala, silenciando las conversaciones. Lucía estaba allí, inmóvil, con los fragmentos de cristal esparcidos a sus pies y la mirada perdida en un punto indefinido del suelo. No lloraba, pero su rostro estaba pálido y sus labios temblaban ligeramente. En ese momento, sentí una punzada en el corazón, una sensación extraña, como si esa copa rota fuera un presagio, una grieta sutil abriéndose en la superficie de nuestra felicidad familiar. No podía explicarlo,
pero la intensidad de la reacción de Lucía ante un simple accidente me perturbó profundamente. Su angustia parecía desproporcionada, como si el vaso roto fuera la representación física de algo más, algo oculto y doloroso que la atormentaba en silencio. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, la imagen de Lucía y los fragmentos de cristal seguía danzando en mi mente, sembrando una inquietud que la alegría del día siguiente no parecía capaz de disipar por completo. La mañana de la boda amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de la creciente inquietud en mi pecho. Todos se movían con una energía frenética y alegre, un torbellino de preparativos de última hora. Sofía dirigía cada detalle con una precisión militar, su rostro iluminado por la felicidad de ver a su único hijo a punto de casarse. Mateo, mi nieto, lucía nervioso pero visiblemente emocionado, ajustándose el nudo de la corbata con manos temblorosas, mientras su prometida, Camila, era un epicentro de atención en la habitación contigua, rodeada de sus damas de honor. Pero bajo esa superficie de gozo familiar, yo sentía una corriente subterránea de algo anómalo, algo que no encajaba. La imagen del vaso roto y la mirada de pánico de Lucía no me habían abandonado en toda la noche. Intenté restarle importancia, atribuirlo al estrés del momento, a la sensibilidad natural de una niña. Sin embargo, los pequeños detalles discordantes comenzaron a acumularse como nubes de tormenta en el horizonte. Durante el desayuno, traté de hablar con Lucía. Me senté a su lado mientras picoteaba su comida sin ganas. ¿Estás emocionada por hoy, mi cielo?, le pregunté con la voz más dulce que pude encontrar. Ella simplemente se encogió de hombros, sus ojos fijos en el patrón del mantel. Lucía, lo del vaso de... Anoche no fue nada, son cosas que pasan, insistí suavemente. Ella levantó la vista hacia mí por un segundo, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y una extraña sensación de responsabilidad, como si estuviera guardando un secreto demasiado pesado para sus pequeños hombros. No fue por el vaso, abuela, susurró, tan bajo que apenas pude oírla, antes de que su padre, Javier, la llamara para que fuera a vestirse. Mi desasosiego crecía. Comencé a observar a Camila. Siempre había sido encantadora, atenta y cariñosa con todos nosotros. Pero esa mañana noté algo forzado en su sonrisa, una tensión casi imperceptible en la forma en que sostenía la mano de Mateo. Cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante a través del pasillo, ella desvió la suya rápidamente, como si temiera que yo pudiera leer algo en sus ojos. Más tarde, la escuché hablar por teléfono en el jardín. Su voz era un susurro apresurado y cortante. Cuando se dio cuenta de que yo la observaba desde la ventana, colgó abruptamente y me dedicó una sonrisa amplia y brillante que no llegó a sus ojos. Era una actuación, y de repente, yo era la única espectadora que parecía notarlo. El sentimiento de abandono no era físico, sino profundamente emocional. Me sentía como un fantasma en mi propia familia, flotando en la periferia de una celebración de la que ya no me sentía parte. La alegría que todos compartían me parecía ahora una fachada, una obra de teatro montada sobre un escenario frágil. Mientras Sofía me mostraba emocionada el velo de novia, yo solo podía asentir y sonreír, pero mi mente estaba en otra parte, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que me aterraba. La soledad se apoderó de mí, una soledad helada en medio de la habitación más concurrida. ¿Me estaba volviendo vieja y paranoica? ¿Estaba imaginando sombras donde solo había luz? O, peor aún, ¿era la única que veía la grieta que amenazaba con quebrar el corazón de mi nieto? Cada risa, cada brindis, cada felicitación que escuchaba, se sentía como una cuenta atrás hacia un desastre inminente que solo yo parecía presentir. Las horas avanzaban, inexorables, hacia la ceremonia. Los invitados comenzaban a llegar, sus voces y risas llenando el aire de la finca. Yo me había retirado a mi habitación, buscando un momento de paz para calmar el tumulto de mi corazón. Sentada en el borde de mi cama, miraba por la ventana el ir y venir de la gente, sintiéndome cada vez más alejada de todo. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un crujido suave. Era Lucía, ya vestida con su traje de paje, luciendo como un angelito con el alma en pena.
Se acercó a mí en silencio, con las manos detrás de la espalda y una expresión de determinación en su rostro infantil. «Abuela», dijo con voz temblorosa, «esto es para ti». Extendió su mano y me entregó una hoja de papel doblada varias veces. No era una carta, sino uno de sus dibujos. Lo desdoblé con cuidado. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. El dibujo mostraba la escena de la boda. Allí estábamos todos. Mateo y Camila en el altar, Sofía y yo en la primera fila. Pero los detalles eran escalofriantes. Sobre la cabeza de Camila, Lucía había dibujado una nube negra de la que salían palabras feas y garabateadas. Mateo, a su lado, no sonreía. De sus ojos caían grandes lágrimas azules. Y lo más perturbador de todo, del bolsillo del vestido de Camila salía una mano que sostenía un fajo de billetes verdes, mientras su otra mano, a la espalda, sostenía un corazón, roto en 2 pedazos. «Lucía, mi amor, ¿qué significa esto?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron de sus ojos. «La oí, abuela», sollozó, aferrándose a mi vestido. «Anoche, en el jardín, hablaba por teléfono con un hombre. Se reía de Mateo. Decía que era un tonto con dinero y que no podía esperar a que todo terminara para irse con él. Decía que el amor era para tontos y que lo único que importaba era la casa y la cuenta de la banco de la abuela Sofía. Cada palabra era una puñalada directa a mi alma. El vaso roto, el miedo, la evasión. Todo encajaba ahora en un mosaico de traición y crueldad. Lucía había escuchado la verdad, una verdad tan horrible que la había dejado paralizada de miedo. El vaso no se cayó, lo dejó caer por el shock. Me quedé inmóvil, sosteniendo el dibujo que era a la vez una confesión infantil y una prueba irrefutable. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. El sonido de la música festiva, que llegaba desde el jardín, se convirtió en un zumbido sordo y distante. Me enfrentaba a un dilema imposible. Faltaba menos de 1 hora para la ceremonia. Mi nieto, el niño que había criado, el hombre que amaba con todo mi ser, estaba a punto de entregar su vida y su corazón a una mujer que lo despreciaba, que veía a nuestra familia como un simple medio para un fin egoísta. Si hablaba, desataría un infierno, destruiría el día más feliz de mi nieto, humillaría a mi familia frente a todos los invitados y causaría un dolor inimaginable. Si callaba, lo condenaría a una vida de mentira, a un matrimonio construido sobre los cimientos podridos de la codicia y el engaño. El peso de esa decisión me aplastaba. Miré el dibujo de Lucía, la cruda honestidad de su arte infantil, y supe que el silencio no era una opción. Proteger a mi familia no significaba preservar una felicidad falsa, sino tener el coraje de enfrentar la verdad, por devastadora que fuera. Con el dibujo de Lucía en mi mano como un escudo y el corazón latiendo con una furia helada, salí de mi habitación. Mi fragilidad había sido reemplazada por una determinación de acero. No iba a haber un escándalo público. La dignidad de mi familia, y sobre todo la de Mateo, era primordial. Mi primer objetivo era Camila. La encontré en la biblioteca, dándose los últimos retoques frente a un espejo antiguo, una visión de inocencia en su vestido blanco. La imagen era una profanación. Cerré la puerta detrás de mí. Ella se sobresaltó al verme. «Elena, querida, casi es la hora», dijo con su habitual y ahora nauseabunda dulzura. «Necesito hablar contigo un momento, Camila», respondí. Mi voz era tranquila, pero cargada con el peso de la verdad que estaba a punto de desvelar. Me acerqué lentamente, y sin decir palabra, coloqué el dibujo de Lucía sobre la mesa de caoba que nos separaba. Camila lo miró, y por una fracción de segundo, su máscara de perfección se resquebrajó. Una sombra de pánico cruzó sus ojos antes de que la recuperara. «¡Qué bonito dibujo! Lucía tiene mucho talento», dijo, intentando reír. «Tiene más que talento, Camila. Tiene honestidad», repliqué, mirándola fijamente. «Mis nietos son el centro de mi vida, y Lucía ve cosas que los adultos, cegados por la ilusión, a veces ignoramos. Ella dibujó esto después de escucharte anoche en el jardín. ¿Puedes explicarme qué significa la nube negra sobre tu cabeza? ¿O por qué Mateo está llorando en el día de su boda?» Su rostro palideció.
No sé de qué hablas. Es la imaginación de una niña. Estás nerviosa. Es normal. Su voz temblaba. Estás intentando arruinar el día más feliz de mi vida. Fue entonces cuando di el golpe de gracia, usando el detalle que Lucía me había confiado entre sollozos. Es la imaginación de una niña un nombre como Ricardo. ¿Te suena? Lucía te escuchó decirlo. Te escuchó planear tu encuentro con él en el hotel de la capital la semana que viene, una vez que la transacción, como la llamaste, estuviera completa. El silencio que siguió fue atronador. Fue un silencio que habló volúmenes. La arrogancia de Camila se desmoronó, reemplazada por un miedo desnudo y feo. Sus ojos se llenaron de furia, la furia de quien ha sido descubierto. No hubo más negaciones. Su silencio era su confesión. Usted no se atreverá, siseó. No tienes ni idea de lo que soy capaz. Le respondí, mi voz no más alta que un susurro, pero cortante como el cristal roto. Pero esto no se trata de mí. Se trata de mi nieto. Dejé la biblioteca y fui en busca de Mateo. Estaba con su madre, Sofía, a punto de salir hacia el altar. El corazón se me partió al verlo, tan lleno de esperanza. Mateo, hijo mío, ven conmigo un momento. Tu madre también, por favor. Los llevé a una pequeña sala contigua, lejos de las miradas curiosas. El pánico comenzó a dibujarse en sus rostros. Le entregué el dibujo a Mateo. Él lo miró, confundido. Le conté, con la voz más suave y firme que pude, lo que Lucía había escuchado. No adorné la historia. No añadí mi propio dolor. Simplemente presenté los hechos, la cruel verdad. Sofía soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca. Mateo miraba el dibujo, luego a mí, su rostro pasando de la incredulidad al horror, y finalmente, a una comprensión devastadora. Vio la verdad en mis ojos, la verdad que había estado allí todo el tiempo, oculta tras una sonrisa perfecta. No hubo gritos ni acusaciones, solo un silencio roto por el sonido de un corazón rompiéndose. Fue un momento de catarsis terrible y necesaria. La redención no fue para Camila, sino para nosotros. En ese cuarto silencioso, al enfrentar la traición más dolorosa, la verdad nos había liberado de la mentira. Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor insondable, pero también de una nueva claridad. La farsa había terminado. La cancelación de la boda fue un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra familia y de nuestro círculo social. El proceso fue discreto pero brutalmente eficiente. Sofía, con una fortaleza que yo no sabía que poseía, se encargó de comunicar a los invitados que, por circunstancias imprevistas e insuperables, la boda no se celebraría. No se dieron más explicaciones. Camila desapareció de la finca en menos de una hora, una sombra que se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y sueños destrozados. Los días que siguieron fueron grises y pesados. Mateo estaba devastado, encerrado en un caparazón de silencio y dolor. Se movía por la casa como un espectro, su alegría juvenil reemplazada por la amarga desilusión de un hombre traicionado. Hubo momentos en los que Sofía, en su propia angustia, me miraba con una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Hicimos lo correcto? ¿Valía la pena este dolor para evitar otro? Pero ambas sabíamos la respuesta. Un dolor agudo y breve es preferible a una vida entera de sufrimiento en silencio. Poco a poco, la familia, herida pero no rota, comenzó a sanar. Javier, el padre de Lucía, pasó más tiempo con Mateo, no ofreciendo consejos vacíos, sino la simple y poderosa compañía de un hermano. Sofía y yo nos enfocamos en reconstruir el espíritu de mi nieto, no con palabras, sino con gestos, su comida favorita, largas caminatas en silencio por el campo, la simple presencia del amor incondicional. La crisis, paradójicamente, nos unió más que nunca. La fachada de la familia perfecta se había derrumbado, pero en su lugar emergió algo mucho más fuerte, una familia real, imperfecta y resiliente, unida por la verdad. Mi pequeña Lucía fue la luz en nuestra oscuridad, liberada del peso de su secreto,
Volvió a ser la niña alegre que era, aunque con una nueva capa de sabiduría en su mirada. Se convirtió en la sanadora silenciosa de Mateo, sentándose a su lado y dibujando. No hablaba de lo sucedido, simplemente creaba nuevos mundos en el papel, mundos llenos de color y esperanza. Una tarde, varios meses después, encontré a Mateo en el jardín, cuidando las rosas que su abuelo había plantado. Había perdido peso y aún había tristeza en sus ojos, pero también había una nueva calma, una nueva fuerza. Se giró hacia mí y me abrazó. «Gracias, abuela», me dijo. «Gracias por tener el valor que a mí me faltó. Me salvaste». En ese momento, comprendí la profunda lección de toda esta experiencia. Aprendí que el amor verdadero no es ciego. Al contrario, es el que nos da el coraje para ver la verdad, por muy dolorosa que sea. Descubrí que a veces, para proteger a quienes amamos, debemos estar dispuestos a romper sus corazones temporalmente, para evitar que vivan permanentemente en una mentira. El verdadero hogar no es la estructura de una casa o la apariencia de una familia feliz, sino el refugio seguro de la confianza y la autenticidad. Hoy, me siento a menudo en mi sillón, observando a Lucía dibujar. El otro día, dibujó a nuestra familia. Éramos menos en el papel, faltaba una figura sonriente, pero todos los que estábamos allí teníamos los ojos brillantes y nos sosteníamos de las manos bajo un sol enorme y radiante. Ese dibujo es mi tesoro. Me recuerda que la verdad, como una cirugía, puede doler profundamente, pero su propósito final es siempre sanar. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil por amor, déjanos un comentario. Tu experiencia enriquece a nuestra comunidad. No olvides darle a me gusta, compartir este relato para que la fuerza de esta familia llegue a más personas, y suscribirte para más historias que exploran la compleja y hermosa verdad del espíritu humano. Gracias por acompañarnos.